Oigan, lo que está sucediendo hoy es francamente preocupante. Estamos siendo gobernados por un hombre mentiroso, por un calumniador, por un golpeador de oficio, porque no es otra cosa la que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todas las semanas tenemos algo nuevo que platicar. Todos los días tenemos una nueva declaración del presidente que francamente nos pone a pensar en lo endeble que se encuentra la democracia mexicana hoy en día. Y es nuestra labor como medio de comunicación y nuestra labor también como ciudadanos el darnos cuenta de hacia dónde queremos que va el rumbo de nuestro país. Hoy el presidente de México se va nuevamente en contra de los jueces que han hablado con la independencia que requiere el Poder Judicial sobre esta reforma eléctrica. Juan Pablo Gómez Fierro se ha convertido en el objetivo directo de los ataques del presidente de la República al conceder provisionalmente una suspensión a la ley, a la reforma eléctrica que fue impulsada desde el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que manda una ley que va en detrimento de la nación, que no beneficia en nada a los mexicanos y que sí nos afecta en muchísimas cosas. Se hicieron análisis, se marcaron las sugerencias, se habló de ello en distintos foros, evidentemente no foros legislativos, porque lo que presumía ser un parlamento abierto decidió no serlo. La Cámara de Diputados pasa esta ley sin cambiarle una sola coma. ¿Por qué? Porque votaron como a la vieja usanza, el yunque de Morena que llega a imponer su sobrada mayoría en las cámaras para después pasarse a la Cámara de Senadores, en donde pasa de forma prioritaria al ser discutida en forma inmediata y también no dejar un parlamento abierto. Que los expertos hablaran no era cosa que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque los senadores y los diputados de Morena tenían una orden precisa y era pasar a como dé lugar una reforma a la ley eléctrica que el presidente, solamente él, consideraba pertinente. ¿Por qué? Porque había que fortalecer estos monopolios en México que no tienen otra cosa más que el lastre de lo que nos cuestan todos los años a los mexicanos. Aún así, bajo la bandera de recuperar la soberanía energética nacional, el presidente impone lo que es su santa voluntad. No faltó mucho tiempo para que diversas empresas, 11 de ellas que ya han conseguido estos amparos ante la ley, para ponerle una suspensión generalizada y provisional a lo que es claramente una ley que va en contra de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El juez Juan Pablo Gómez Fierro se convirtió en víctima de los ataques directos del presidente que lo pretende intimidar. ¿Por qué? Le hace una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en donde le pide que investigue a este juez para ver si su proceder y su actuar va por defender a la Constitución o porque recibió algún tipo de estímulo, por decirlo así, de las grandes empresas que hoy por hoy están reclamando lo que por derecho y por ley les corresponde. Sin embargo, el presidente no se quedó ahí. Se va también en contra del ministro Cosío. Se va en contra, ya sabemos, los de siempre, los medios de comunicación, Claudio X González, Felipe Calderón. Se va en contra de todos. ¿Por qué? Porque como gatas patas para arriba, tiene que defender lo indefendible. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina
a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué significa la prensa proempresarial? ¿A qué quiere llegar el presidente cuando toma a la prensa y le llama la atención que la prensa no esté controlada por el Estado? Porque el presidente cree que la prensa debe de ser controlada por el Estado. O sea, si nosotros no escuchamos a la prensa pagada por él, entonces los empresarios que tienen una libertad de expresión, que son dueños de los medios de comunicación, nos convertimos entonces en la prensa proempresarial. Andrés Manuel López Obrador lo dijo desde un principio: ¿están conmigo o están contra mí? Pues, ¿qué cree, señor presidente? Estamos contra usted. Así de sencillo. Porque lo que usted le está haciendo al país es lastimoso, es lamentable. Porque hemos luchado tantos y durante tanto tiempo para mantener una endeble democracia mexicana, como para que llegue la llamada Cuarta Transformación y quiere echar por tierra la lucha de cientos de miles de mexicanos que salimos todos los días a buscarnos el pan de forma honesta y que queremos que nuestro país prospere. Pero no, esos no son los intereses del presidente. Como lo escucharon en este video, se ve en contra de Claudio X González. ¿Qué tiene que ver Claudio X González en todo esto? O sea, el fin ulterior de lo que estamos luchando no es defender los intereses de la familia González, carajo. Es lo de menos. Claudio, como muchos otros mexicanos, estamos en contra de las acciones del presidente que todos los días, sin faltar a uno, sale a mentirle a los mexicanos sobre su fallido proyecto de nación. Y lo que está haciendo ahora, amenazando y amagando a jueces para poder hacer lo que se dicte su santa voluntad, pone en estricto sentido en peligro la democracia del país. Miren, el Estado, como está conformado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está compuesto principalmente por 3 órganos de procuración y de gobierno. Entonces tenemos un órgano de procuración a la justicia, que es el Poder Judicial de la Federación. Y tenemos 2 órganos, uno legislativo, que es el que se encarga de legislar las leyes para poder hacerlas y procuradas por el sistema judicial. Y después tenemos el órgano rector ejecutivo. Y este órgano rector ejecutivo debe de llevar la encomienda de las riendas del correcto actuar. Pero ¿cuál es el correcto actuar si estas no son independientes? ¿Por qué? Porque la acumulación del poder, según los términos democráticos en donde México estableció su confianza, sería el llegar a un sistema dictatorial en donde el poder está ejercido por una y solamente una persona, que sería el presidente de la República. Ahora, una carta intimidatoria en donde el presidente dice: lo que no busco es desalentar a los jueces, sino abrir el debate público. Señor presidente, el debate público está abierto, pero en oídos sordos no entran ni las moscas. Y ese es el problema.
que el presidente no tiene la capacidad de escuchar lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo los mexicanos con la forma en la que él ha decidido gobernar al país. Y no nada más es amenazar a los jueces, no nada más es constantemente mentir, es la protección corrupta y cobarde que le presta el presidente a los que se han convertido en sus incondicionables. ¿Como quién? Como Félix Salgado Macedonio. Mejor ejemplo no puedo yo encontrar. Félix Salgado Macedonio ha estado detrás de Andrés Manuel López Obrador durante muchos años, oliéndole la cola como buen perro faldero. Y ahora es premiado con una candidatura a ser gobernador del estado de Guerrero, que seguramente va a ganar, porque México ya no es un país democrático. Y esto nos pone en un verdadero desnivel a nivel internacional, porque ya las calificadoras se han ido en contra de México con sobrada razón, calificando a México como un país de riesgo alto, bajándole las calificaciones de inversión. ¿Por qué? Porque México ya está perdiendo el grado de democracia, porque en México no hay democracia, porque se está haciendo lo que al presidente se le pega la gana, que con el aval del pueblo, a decir de él, toma decisiones por un país que no está creciendo, un país que está estancado y que se está hundiendo cada vez más y más en un sistema dictatorial socialista en donde no podemos ver un crecimiento. Y esto lo ponen de facto las calificadoras para decirle a aquellos que quieran invertir en México: mira, invierte, pero bajo tu propio riesgo. ¿Por qué? Pues porque México, hoy por hoy, no tiene un panorama de inversión claro. ¿Por qué? Porque no hay un riesgo país. Porque lo que hay en el país es mucho riesgo. Y entonces, pues sí, si quieres meter tu lana, métela. Pero yo ya te dije lo que puede pasar. Y entonces, ¿qué hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Por parte de personajitos como Ricardo Monreal, deciden ahora que van a regular a las calificadoras. Y el pensamiento es tan estúpido que sería el equivalente a querer destruir todas las básculas del mundo para que no nos digan que estamos gordos. Entonces, todo aquello que califique y dé una calificación sobre la actuación de gobierno, llámese medios de comunicación, organismos calificadores, organismos independientes o auditorías, todo tiene que ser denostado. Porque estás contra mí o estás conmigo. Este modo de actuar, lo único que hace a México es llevarnos hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. ¿Y qué está haciendo Andrés Manuel? Efectivamente se está consolidando y consolidando y consolidando con un poder autoritario máximo, pero siendo permitido por aquellos que lo cobijan, que no llevan detrás de ello más que beneficios. Porque si no hubiera en beneficio al ejército, el ejército no lo apoyaría. Si no hubiera un beneficio a los legisladores, diputados y senadores que lo apoyan, no lo apoyarían. Si no hubiera un beneficio a los jueces y a los magistrados que lo apoyan, tampoco lo apoyarían. Porque, como se los dije en alguna otra ocasión, en México estamos yendo en contra de la razón. Y tiene usted que saber que los culpables de todo lo que está pasando en nuestro país son aquellos que dan cobijo a este rey farsario que tenemos hoy por hoy en México con tintes dictatoriales. Y es ahí en donde hoy por hoy la sociedad civil tiene que salir a defender a nuestro país mientras haya un país que salvar. Las amenazas del presidente en contra de todo aquello o todo aquel que esté en contra de él amenazan la democracia nacional. Y no se abre el debate público. El debate público está abierto desde todos los frentes y en todos los sentidos, porque así lo hemos luchado lo que el presidente llama los comunicólogos empresariales. Porque el gobierno lo que necesita son perritos falderos que hagan lo que ellos quieren para que mientras ellos se enriquecen a expensas de la población mexicana, los otros se eternizan en el poder.